Hola Jesús, bienvenido, puntual como un inglés. Aquí estamos en el mes de la patria, septiembre. Septiembre. Hay un libro que se llama Amor, Patria Mía, de el cocodrilo Efraín Huerta. No sé si lo has leído, tienes noción de él. Es un libro, es una poesía sobre a la patria del camarada Efraín Huerta. Cierto, hay otro libro que estoy leyendo que se llama La Ruta de la Libertad. Este es un libro que se editó en 1960. No lo tengo aquí a la mano, pero tengo un texto de los primeros capítulos. Ahorita se me escapó el nombre. Benítez se apellida el autor, un gran escritor, antropólogo, creo que hasta novelista. Y este libro, bueno, pues da razón de la ruta que siguió el padre Hidalgo desde Dolores, pasando por la Ciudad de México, bueno, por las afueras de la Ciudad de México, y siendo derrotado en Puente Calderón, si no me equivoco. Pero en fin, estas son las cosas que se escriben de la historia patria, que aunque se ventilaba que la independencia venía, pues no duró hasta mucho tiempo después, Jesús, ya que en el primer año de la lucha libertaria, pues ejecutaron a Hidalgo, y luego tengo entendido que José María Morelos y Pavón hizo otros 5 años más de lucha. Ambos fueron fusilados. También los que acompañaron a Hidalgo en la primera etapa de la Revolución de Independencia, Allende, Aldama, Basolo, eh, el mismo Hidalgo, que pusieron sus cabezas como muestra de que no era por ahí, en los 4 puntos cardinales de la Lóndiga de Granaditas, en una jaula, ¿no? Para cada uno de ellos. Solamente los españoletes podían hacer esas desafortunadas exposiciones, ¿no? Para el interés de la patria nueva. Pero en fin, ¿cómo estás, Jesús? Bien, bueno, aquí leyendo un poco algunas cosas que tienen que ver con los asuntos que vamos a tratar, ¿no? Sí, la coyuntura. Obviamente no podemos dejar de hablar sobre la reforma judicial tan agitada estos 2 días atrás, la, la, la votación que la mayoría calificada dio para que esto siguiera adelante, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos los estados de la República con los votos suficientes para acabar de remachar y de confirmar la reforma judicial que viene. Y también habíamos platicado de que sería bueno tocar, porque es importante, el asunto del reconocimiento a González, el candidato, entre comillas, para la presidencia de Venezuela, que estando en el Congreso de España, pues le dieron la luz verde para que él fuera, lo reconocieron como presidente de la República de Venezuela. Edmundo González. Increíble, increíble. Pero así se dan las cosas cuando hay una palabra que se llama socialismo que asusta al mundo y sus alrededores, porque no es lo mismo una guerrilla por allá en Bolivia que todo un ejército tanto popular, es decir, de los milicianos venezolanos como del ejército formal, bien armados, bien apertrechados sobre todo apertrechados con ideología, con pensamiento popular, con comunas populares. Tú nos dirás, o alguno otro que, bueno, pues no es tal, no es tanto, realmente está dudoso, pero acaba de decir un cientista argentino muy puntualmente que, bueno, ¿para qué están haciendo elecciones en Venezuela si están en medio de una guerra? Que cuando empezó la guerra mundial, Churchill obviamente suspendió toda clase de elección, estaban en guerra, ¿no? Iban a estar votando con los cañonazos por los lados y las bombas para elegir a un presidente. Pues eso mismo dice Borón, creo que se apellida. Eso mismo dice el cientista social argentino.
que bueno, están haciendo elecciones y saben para qué vienen ellos, no para ganar o perder en la elección, los contrarios, sino para hacer una revoltura, ¿no? Hacer una revuelta, hacer que pues tiemble la estructura. Y entonces, bueno, que tienes más, diríamos, tino para analizar estos temas, nos podrás aclarar mientras supuestamente llegarán algunos. Resulta que íbamos a tener una junta el día de hoy, pero no la pudimos tener porque dos estaban imposibilitados de llegar, entonces suspendimos y les dejé el recado para que se incorporaran aquí, a lo mejor llega alguien, ¿no? Pero si no llega, aquí estamos tú y yo para ventilar esos asuntos. ¿Qué podemos decir? Desde acá, pues vimos cómo se movió, cómo tembló la tierra allá en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Eh, que no alcanzaban, llegó ahora sí que la turba y suspendió el asunto allá en la sede oficial del Senado. De ahí tuvieron que trasladarse al antiguo lugar donde antes estaban el poder del Senado y ahí acabaron de votar, una votación maratónica que terminó en la madrugada y que estaban escasos por uno o dos senadores para poder pasar la cuestión de la reforma judicial y hasta llegó por ahí un tal Lagunes del PAN a votar a favor de la postura de la Morena y el Verde y el PT. Y se logró Jesús. Afortunadamente, y parece que esto está haciendo temblar las corvas hasta del imperio, porque, bueno, a ver, yo te voy a decir mi tesis sobre el asunto. Obrador le batearon para afuera todas las propuestas, no sé si 11 o 15 propuestas que hizo durante su periodo para favorecer a la gente del pueblo, para la gente de base. Y los señores jueces le invalidaban todas las propuestas, o sea, un poder contra el otro, ¿no? Ahora sí que la currícula de estos poderes o de este poder, pues tiene mucho que desear, ¿no? Porque se están pagando 4 veces más que el presidente de la República, más lo que agarran en la ruta, ¿verdad? De la corrupción, con los gángsters que dejan libres, con el casi consabido dinero por abajo de la mesa, con los grandes empresarios que no han pagado sus impuestos y que también los protegen, más los que se desaparecen y no hayan cómo, no tienen cómo manifestarse los jueces para decir, a ver, ahí está el asunto, vayan por ellos. Todo eso, más lo que tú agregues, ha causado la necesidad de parte de este presidente, Andrés Manuel López Obrador, de sacarlos de la jugada. ¿Cómo? Que se vayan todos o que se queden los mejores y que se quite cuando menos la mitad de ellos en los primeros 2 años de gobierno de la señora Claudia Sheinbaum, y que luego, bueno, se invite a gente que esté preparada. No están invitando a un mecánico a que sea este juez. Tiene que tener calificación académica y conocimiento de leyes, pues, desde luego, ¿no? Y lo que dicen que es una movida para que el presidente, en este caso la presidenta, tenga todo el poder. Bueno, pues a ver, seguramente si los jueces son honestos y la presidenta es honesta, pues van a coincidir. Y si el presidente, en este caso la presidenta, manda una ley para poder favorecer a las clases bajas o a las clases medias o a los empresarios inclusive, ¿no? Honestos que pagan sus impuestos. Si va a proceder con leyes para favorecer a estas gentes, pues obviamente los jueces no van a ponerle un semáforo rojo para que no pasen. Eso sería lo normal y lo natural. Ya entrando a detalles, pues ahí tienes a este Noroña, que fungió como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Lo hizo muy bien, apagó los gritos de una señora gritona por ahí, fue muy propio, no se excedió, entonces va a la carreta caminando y todavía falta que le pongan un madero en las llantas para que se tropiece, pero creemos que no. No sé cuál sea tu opinión al respecto, compañero. Bueno, me parece que estamos viviendo en México
un momento muy interesante desde todos los puntos de vista, ¿no? Me gustaría comenzar diciendo que parte de lo que está sucediendo en estos momentos respecto de la reforma al Poder Judicial tiene que ver precisamente con eso que tú empezabas a señalar. Es decir, de los tres poderes de la Unión, el más ineficiente para aplicar la justicia expedita y oportuna y de acuerdo con la ley es el Poder Judicial. Entonces, este asunto que ha venido existiendo desde hace muchos años y que Ernesto Zedillo quitó a los 26 ministros y puso a 11, que son los actuales, al margen de todo proceso constitucional, porque la Constitución establece claramente cuáles son las formas y los mecanismos para elegir a los ministros, a los jueces y a los magistrados. Y de acuerdo con esa ley, pues correspondía al actual presidente de la República y a la futura mandataria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces que por distintas razones iban a salir ya de sus funciones. Pero el presidente se dio cuenta de que esto no iba a resolver el problema realmente existente, porque el problema es que estos señores, jueces, magistrados y ministros, no rinden cuentas a nadie. Es un poder no solamente elitista, sino que es un poder que sirve básicamente al poder económico. Y en consecuencia, tanto el presidente de la República como la presidenta electa han dicho que es momento de separar el poder económico del poder judicial. Y me parece que este es el nudo principal del problema que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Porque este poder que estaba acostumbrado no solamente a ser representativo de los intereses económicos de las grandes mafias nacionales y extranjeras, sino que además, pues eran los principales violadores de la Constitución General de la República, porque en el artículo 127 constitucional se establece claramente que ningún funcionario público puede ganar más allá de lo que es el salario de lo que gana el presidente de la República. Y estos señores se han dado el lujo de ganar cerca de 700,000 pesos mensuales, incluidos los salarios, las prestaciones y una serie de agandalles que se han generado dentro de este poder y que son completamente ilegales y anticonstitucionales. Entonces, un poder que no sirve para hacer justicia pronta y expedita a la gente, al pueblo, a los trabajadores, sino que sirve fundamentalmente a los grandes potentados, a las mafias, tanto de cuello blanco como del crimen organizado, pues entonces era completamente urgente y necesario hacer un cambio de fondo para que este poder dejara de representar los intereses de estas mafias, ¿no? Y empezó a discutirse este asunto, pues desde antes del 5 de febrero de este año, porque antes ya se venía discutiendo este asunto, digamos, de manera abierta, pública, por parte del presidente fundamentalmente, ¿no?
Pero el 5 de febrero, él presenta oficialmente una iniciativa de ley en esta dirección de reformar al Poder Judicial. Y acostumbrado este poder a no pelar a los otros dos poderes, a pasar por encima de ellos, poner por delante su soberbia y su prepotencia, no le hicieron caso a esta iniciativa de ley. La ignoraron, dando por hecho de que el movimiento de la Cuarta Transformación no tendría en el proceso electoral posibilidad alguna de ganar los 2/3 de la votación para que pudiera hacerse efectiva la reforma al Poder Judicial. Hubo un menosprecio total por parte de este poder. Se viene el proceso electoral, José Luis, y resulta que 36 millones de electores no solamente le dieron el triunfo a la presidenta de la República, a la candidata a la presidencia de la República, doctora Claudia Sheinbaum, sino que además le dio los 2/3 de la votación para que fuera posible hacer la reforma al Poder Judicial. Porque en la campaña de los candidatos siempre se planteó, primero, cuando participaron los 6 compañeros para ver quién dirigía los comités de la Cuarta Transformación, hicieron campaña sobre este problema del Poder Judicial. Y después, cuando gana la campaña la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ella pone en su agenda como punto fundamental de su campaña la renovación, la reforma al Poder Judicial. Y la gente, los electores, le dan los 2/3 de la votación. Entonces, cuando el Poder Judicial se da cuenta de que se tienen los votos, se tiene el apoyo, se tiene la fuerza suficiente para hacer los cambios legales, constitucionales y echar a la calle a los funcionarios de este poder corruptos, prepotentes y ligados al poder económico, pusieron el grito en el cielo y empezaron a hacer el mismo ejercicio que este poder propició con las obras estratégicas del gobierno del presidente López Obrador. Empezó a poner una serie de amparos habidos y por haber en todas partes, con un montón de jueces corruptos, magistrados y ministros, y le hicieron una campaña terrible a este proceso democratizador del Poder Judicial. Entonces, una vez que se declaró el triunfo constitucional de la presidenta electa, ella dio la indicación de que este punto de la reforma al Poder Judicial se discutiera nuevamente de manera pública. Y se organizaron 11 foros, José Luis, en todo el país, en los cuales participó no solamente ciudadanos, no solamente abogados, no solamente especialistas, no solamente diputados, senadores y demás, sino que participaron los 11 ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se hacen los foros, se nombra una comisión encargada de redactar la minuta y esta minuta se da a conocer públicamente, se pone a discutir y estos señores empiezan con otra campaña para echar abajo supuestamente la ilegalidad de esta reforma, porque dicen ellos que primero no es válido el planteamiento de que sean elegidos popularmente los ministros, magistrados y jueces, porque la gente no sabe, porque no entiende de leyes, porque puede votar por personas que no conocen de estos asuntos y que en consecuencia
el Poder Judicial va a perder no solamente su autonomía, sino su capacidad para hacer justicia. Y esta campaña fue acompañada, pues otra vez, de una serie de apoyos de carácter nacional, toda la prensa, todos los comentaristas, todos los medios de comunicación de radio y televisión, y también una campaña a nivel internacional, al grado de que el propio embajador de los Estados Unidos en México se le ocurrió decir que esta reforma no solamente iba a afectar la estabilidad económica, política y social de México, sino que iba a afectar la relación comercial con los Estados Unidos a través del TEMEC, ¿no? Entonces, se viene toda una campaña, se hace se acuerda que esta reforma sea hecha pública, se haga la campaña y la gente vota mayoritariamente porque se apruebe la reforma al Poder Judicial. Y entonces la Cámara de Diputados, con los diputados que tiene, con la mayoría que tiene, pues prácticamente la aprobó sin mayores problemas. Pero en el Senado, de acuerdo con pues, la lógica matemática, Morena y sus aliados tenían los 2/3 de la votación, porque 85 senadores representaban el 66.33% aproximadamente, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, no tengo el dato a la vista, pero más o menos así era, ¿no? Y de acuerdo con la lógica matemática, si es un entero, 0.4, digamos, la respuesta es hacia abajo, o sea, hacia el 1 o hacia el 2 o hacia el 5, ¿no? Y no hacia el 6. Solamente cuando es 5.5 o 5.6, entonces la medida, el cálculo se hace hacia arriba. Y esto era lo que alegaba la oposición. Entonces, se tuvo que hacer todo un trabajo de convencimiento, de discusión, pues con los senadores de los otros partidos, porque no estaba haciéndose en lo oscurito nada que tuviera que ver con la compra, con la presión, como la derecha y la oposición manejó en ambas asambleas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de que se había presionado, de que se habían detenido, de que se habían metido a la cárcel, de que se habían hecho ofrecimientos de dinero o de que se había ofrecido quitarle los delitos de los cuales dan cuenta algunos de los diputados y senadores de la oposición. Todo esto fue una campaña bastante fuerte que tenía como intención fundamental echar abajo la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, pues finalmente, a pesar de la penetración, de la entrada de los vándalos que tomaron las oficinas de la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores, que intentaron romper el cerco y demás, pues la reforma finalmente salió adelante. Y ya hoy, José Luis, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados han dado cuenta al presidente de la República de cuántos congresos locales han aprobado esta reforma. Y el dato que se dio en estas asambleas es de que 24 congresos estatales, y nada más se requieren 17 porque es 50% más un congreso, y son 32 congresos locales, ¿no? Y ya se tienen 24. Todavía faltan algunos que seguramente se van a dar a conocer entre mañana y pasado, ¿no? Pero ya existe la cantidad
de congresos que han aprobado esta reforma y el presidente de la República está en condiciones de promulgar la ley de la reforma al Poder Judicial. Y hasta donde se sabe, porque así lo ha dicho él, la va a publicar el 15 de septiembre, porque él y la gente, la mayoría del pueblo, le asignamos una gran importancia, histórica incluso, a esta reforma, porque en ninguna parte del mundo los poderes judiciales se han nombrado con el voto popular, con el voto directo, universal y secreto de los electores. Hay casos como en Estados Unidos en donde cerca de 13 estados de la Unión se nombran así de manera directa por los condados, por los funcionarios públicos, por el pueblo, algunos de los funcionarios que componen el Poder Judicial, pero no a todos, ¿verdad? No hay una elección general, sino que el experimento que se está haciendo en México, pues tiene un impacto que va más allá de nuestras fronteras. Y aunque hay una serie de pataleos de la oposición, de la derecha, porque hoy, para dar a conocer el resultado de los congresos locales que tenían que reunirse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para conocer de estos resultados, la oposición integrada por MC, por el PRI y por el PAN no se presentaron a la sesión, ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores. Pero su presencia no hacía falta, porque la ley, la iniciativa de ley, ya ha sido aprobada por el Congreso Constituyente, es decir, por la instancia más allá de cualquier poder, más allá de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, los priistas y los panistas andan haciendo correr la voz de que hay un amparo de un juez para impedir que el presidente publique la reforma judicial el 15 de septiembre. Eso no lo va a poder impedir, porque el artículo 61 de la Constitución dice claramente que en cuestión de leyes constitucionales, de reformas constitucionales, no vale ningún amparo de ningún poder. Entonces, en este caso, es una reforma constitucional aprobada por el pueblo con una votación del 60% aproximadamente y por la mayoría de los 2/3 en las dos cámaras de diputados y de senadores. Entonces la lucha va a seguir. Hay inconformidad manifiesta de la derecha, pero esta no tiene ni la fuerza ni la unidad que se requiere para impulsar estas oposiciones, ¿no? Al grado de que hoy fueron a hacerle caravanas allí al embajador Ken Salazar en su embajada, pidiéndole que intervengan Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, para evitar la promulgación de la reforma al Poder Judicial. Nada más absurdo, porque no vamos a permitir que ningún poder ajeno a lo que establece la Constitución y ajeno a la soberanía nacional intervenga en asuntos internos, sobre todo en lo que se refiere a la elaboración o a la reforma de leyes constitucionales. Pues allí dejaría mi opinión, José Luis, para que tú también Muy tengas tiempo completa, para decirlo. muy completa, muy puntual, Jesús. Para empezar, esto evita la guerra de leyes. Por eso el visionario Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, lo que falta nada más es que me hagan una guerra de leyes, ¿no?
que ya me la vienen haciendo porque no pasan mis propuestas pro pueblo. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a poner jueces que sean votados por el pueblo, porque eso de que el pueblo es ignorante y no puede elegir sus jueces, pues es una farsa, una mentira. Si hay Claro. alguien que sabe cómo son tratados los humildes, ¿no? En contra del poder del dinero, pues es el pueblo. Y si sabe que un juez ha estado vendiéndose durante 40, 20, 30 años, pues ese se depone y se busca a otro que no tenga antecedentes, a otro que luche por su elección para ganarse la confianza del pueblo y a la vez el pueblo también le confía a ese nuevo gobernante que ya no va a ganar lo mismo. Fíjate, aquí viene otra actitud puntual del presidente. A ver, ustedes los jueces están violando la Constitución al no hacerle caso al artículo que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Pues Así ¿en es. qué país vive, no? Están viviendo ya en un país en donde no se acomoda que estén los corruptos dando disque justicia, pues. Ahora, aquí la pregunta que viene es, de tal forma es la solidez del país que los gringos no van a meterse con el país en el sentido que se están metiendo en otras partes de Latinoamérica, pues, con guerra de leyes, con intentos de golpe de Estado, de magnicidio, con presuntas invasiones si no te portas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo puedo apostar que a México no le pasa eso porque México ha estado con un tratado de libre comercio donde los norteamericanos vienen e invierten y llevan sus grandes ganancias, igual que los bancos internacionales. Entonces no le está haciendo la guerra el gobierno de Obrador a ningún país capitalista, diríamos, ¿no? Por lo tanto, pues les conviene mejor que haya un gobierno honesto en México para que puedan hacer negocios en forma limpia y progresen ambos países y América del Norte, donde está incluido Canadá y México, sean un bloque económico fuerte. O sea, esa sería la lógica, ¿no? De por qué no golpean directamente, como en otras partes del continente, al gobierno de México. Ahora, viene la presidenta, y la presidenta está cortada con la misma tijera en el sentido de principios, de valores, de honestidad, de una ideología popular que van a propiciar más poder popular. Que aquí se trata de eso. Si el pueblo tiene el poder, ¿quién lo mueve? Puedo poner otros ejemplos acá en el Caribe, ¿no? Que ya sabemos quién lo mueve. Si están con una misma ideología, educados desde niños a la honestidad y ver que la política es una virtud y no una desgracia. Bueno, pues de eso se trata que en México suceda. Ahora, no tenemos la herramienta todavía muy afinada, porque hay, por ejemplo, en Baja California, pues gobiernos que vinieron del PAN, siguen gobernando a través de Morena, y bueno, no estamos muy contentos los morenistas que vivimos en este lado del país. Sin embargo, hay que hacer una política reflexiva y de conducción para ir reformando las bases y ir a renovar los estatutos. Aquí el problema es que los estatutos se violaron de P a Pa, de la A a la Z, en las elecciones de delegados y demás, ¿no? Entonces tenemos una araña bastante difícil de desenredar, los morenistas de izquierda y democráticos y populares, pues. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil, no? Ahora, lo último, la cereza es, sobre el pastel. Tuvimos que acudir a un panista que el papá de él o él también ha estado tirándole duro y a la cabeza a nuestro presidente y por ahí una periodista preguntaba al presidente muy enfáticamente que qué le dieron a cambio a Yunes para que fuera a acabar de votar. Ahora, tenemos entendido que sin el voto de Yunes también hubiera pasado la reforma. Había suficientes votos como para no tener que utilizar el voto de Yunes. Le preguntaban al presidente incisivamente, esa reportera, a ver, ¿usted sabe qué le dieron a cambio? Y el presidente dijo, bueno, a ver, quien es el coordinador del Senado es el amigo de Tabasco, que ahorita se me fue el nombre. Y Adán, él tuvo, Adán, Adán. Adán, y él tuvo que seguramente hablarle a él, como a todos los senadores, ¿no? A ver, tenemos este paquete, vamos a sacarlo. Con todas las actitudes políticas y que sumen para poder llegar, ¿no? Lo importante era el fin en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué dijo Obrador? Yo conozco
al coordinador de Morena en el Senado, y yo sé que no va a transigir, que no va a comprar la voluntad de alguien que no X, Y, Z. Entonces ahí ya la chava pues se quedó papaloteando, ¿no? Y atrás de ella vino otra. Entonces hay dardos envenenados que llegan ahí, pero este señor tiene tantas tablas, tiene un colmillo político tan grande que tiene que rasurárselo todos los días para que no le afecte, ¿no? El señor presidente tiene mucho colmillo, entonces pues le dio ole, y al final tenemos reforma judicial. Y lo que viene puede ser lo que tú quieras, pero es muy satisfactorio aguantarnos a veces de no criticar más a fondo al partido, porque a veces se lo merece, con el ánimo de decir, a ver, estamos en la carrera, estamos ganando espacios, estamos haciendo reformas. Por lo tanto, si estamos enojados por la democracia dentro del partido, pues vayamos a los encuentros para poder hacer la protesta y hacer las propuestas. Porque si nos ponemos pesimistas, dicen, no, pues ¿para qué vamos? Si de todos modos va a pasar lo mismo. Van a llevar carretas, camiones completos para elegir a consejeros y esto y otro. Bueno, pues ¿a poco nosotros no podemos llevar camiones? Si se trata del transporte. A ver, señores taxistas en Tijuana, señores del el azul y blanco, necesitamos que nos apoyen porque aquí hay un candidato para, en este caso, para consejero estatal que quiere ganar. Nos apoyan con los autobuses. Bueno, que vaya la gente voluntaria, desde luego, y que vote por el que más le acomode en el sentido de la honestidad y la actividad política, ¿no? Y propositiva y de cambios. Digo, se trata del transporte, ¿no? Porque pues no van a comprar a todo el mundo. Los que hacen esto de la derecha, infiltrados en Morena, no van a poder comprar a todo el mundo, menos si todo el mundo se da cuenta de que estos no son los que están haciendo el trabajo que debe hacerse. Ante la expectativa que tenemos ahora, que viene la licenciada, la doctora, perdón, Claudia Sheinbaum, ¿no? Esa sería mi reflexión, que nos estamos anticipando a la guerra de leyes, pues la guerra de leyes que se dio en Brasil, que se dio en Ecuador, que se dio tanto con Lula como con Vilma, que se está dando en nuestros países hermanos, con la guerra de apretón del norte, de, por ejemplo, el presidente, entre comillas, socialista chileno, que, bueno, prácticamente está del lado equivocado de la historia. Pobre muchacho, ¿no? Tuvo que dejar la barba para que pareciera más gente grande. Y la verdad que todos los que venimos de la izquierda, pues medio no entendemos, pero sí entendemos qué pasa, ¿no? Pero están apretando, pues, del norte. Y le aprietan a Obrador, y Obrador, obviamente, que no es un lobezno, ¿no? Le aprietan a Obrador y él dice, mi pecho no es bodega, y aquí les voy. Usted, señor embajador, no tiene por qué estar metiéndose en los asuntos internos del país. Vámonos, maestro. Oye, Pepe, nada. Usted no tiene que estar metiéndose en los asuntos internos. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de su país, ¿o sí? No, bueno, entonces, ¿qué pasa? Obrador es el que ha salido más limpio ahora en el tema que sigue de Venezuela, que si él no ha reconocido en forma absoluta el triunfo de Maduro, pues no ha dicho que es un dictador ni que la elección fue fraudulenta. Simplemente está dejando que las aguas amainen y que el propio pueblo de Venezuela y su gobierno resuelvan el asunto. Ya los otros dos, Lula y Petro, ya dicen, no, a ver, que enseñen las actas. A mí se me hace ridículo y además muy torpe. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer con las actas? Que las pongan en una pared muy larga, con todas las actas así en fila, para que venga la oposición a leer que sí es cierto, van a escupirlas, van a romperlas, van a quemar el edificio donde estén haciendo eso. Entonces, es de niños, o sea, es de lo más absurdo, ¿no? ¿A quién van a invitar? Ya invitaron a 5 gentes especialistas del mundo y sus alrededores, ¿no? Para que revisaran las cajas y revisaran todo. Dijeron, esto estuvo bien. Bueno, a ver, van a seguirles el juego a estos guerreristas, que es lo que están haciendo una guerra contra el gobierno de Venezuela. Ah, sí, vamos a dejar que ellos entren a revisar las actas. Ellos que están quemando hospitales, que están quemando casetas de policía, que están matando gente. Y luego fíjate lo que dicen la misma derecha de Venezuela. Han matado a 24 gente. Pues esas eran chavistas. O sea, Chávez, el gobierno de Maduro está matando a su propia gente. Es absurdo, ¿no? Y ellos dicen, no, ya llevan 24 muertos. Y son ellos mismos los que mandan matar a esa gente. Entonces, si quieres, apuntamos un poco
asunto del triunfo de el tal Edmundo González, reconocido. Aquí viene otra cosa que te quiero dejar antes de que me des tu opinión, Jesús. Figúrate, eh, ¿qué sería si en vez de darle un salvoconducto para que se fuera a seguir dando guerra contra el gobierno, imagínate, ya hay un nuevo Guaidó? Ese nuevo Guaidó puede vender otra parte de Venezuela, puede firmar por el Esequibo para que pase en manos de no, la potencia del norte, puede firmar, es decir, hay un pajarraco ahí que en la justicia internacional va a seguir operando como presidente de Venezuela y va a seguir enajenando bienes, robándose aviones, etcétera. Entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, a ver, ¿por qué lo dejan ir, no? Que lo tomen preso y que lo castiguen como a cualquier hijo de vecina que está falseando una elección, que está invitando a la violencia, que está incendiando. Ni siquiera a la señora Corina le han echado la mano. ¿Y qué es lo que dices tú, tal vez, lo que dice el vecino, lo que dice el de que está por allá? Es que eso están esperando los norteamericanos para invadir, que le metan la mano a uno de ellos para decir, ah, mira, ahí está la dictadura, ya tiene preso a los libertarios, ¿no? Ya se me apareció la palabra libertario. Espero que no hablemos de Argentina, si no, no acabamos. Pero aquí te quiero decir esto. Eh, comentábamos ayer, a ver, si Fidel hubiera tenido compasión por sus adversarios, dijera, no, no, está bien, vete. Luego, los que pudo los fusiló. Y a Matus lo tuvo ahí decenas de años en la prisión, ¿sí? En fin, este hombre que liberó a Chávez, el general que murió en prisión, fíjate, cuando tal vez él hubiera sido el que mejor le hubieran dado un salvoconducto para que fuera a acabar su vida en otra parte, ¿no? No, están protegiendo, y lo han dicho los mismos miembros de la Cámara de Venezuela. A ver, ¿quién tiene la culpa de esto? Nosotros mismos. No estamos tomando preso, no estamos castigando a los verdaderos que están auspiciando la violencia, ¿no? No sé cuál sea tu opinión, tú tienes más años que yo, puedes tener una mejor opinión. Mira, ya me quedan 15, 20 minutos para abordar estas cosas que has planteado. Ya. Eh, Dentro de Morena, incluso, se dio un debate por la aceptación del voto de Yunes Márquez, el hijo de Yunes Linares, ¿no? Sí, Porque él está acusado como su padre y como su madre de corrupción e incluso tienen orden de aprehensión en el estado de Veracruz, ¿no? Son unos pillos, los tres. Pero yo quisiera hacer referencia a un texto que escribió Javier Cercas, un escritor español, en un libro que se llama Soldados de Salamina. En este libro, Javier Cercas narra un hecho bastante interesante, ¿no? Hay una banda de malhechores que está combatiendo al ejército que luchaba en contra de la intervención alemana en Italia. Y estos malandrines, pues estaban prácticamente haciéndole el juego a los intervencionistas en contra del grupo de la fuerza político-militar que defendían la soberanía del territorio italiano. Entonces, llega un momento en que el ejército alemán cerca a este grupo de bandoleros y la mayor parte de ellos se escapa, se esconde y queda el jefe de ellos en condiciones de no poder escapar y lo aprende el ejército alemán. Entonces, siendo un bandolero y habiendo luchado en contra del ejército que defendía los intereses del país, ¿no? Entonces lo aprenden, lo meten a la cárcel y le dicen que al día siguiente lo van a fusilar. Entonces él en la noche
escribe 2 cartas, una dirigida a su esposa y la otra dirigida a su hija, y les da la información de que al día siguiente va a ser fusilado por los alemanes. Y les dice claramente, yo hasta ahora he sido un bandolero, pero voy a morir orgullosamente defendiendo a mi patria. Entonces, con esto te quiero decir que hay gente que no borran su historial, que no se componen, que no se enderezan, que siempre son unos malandrines. Pero hay momentos de la historia, José Luis, que la gente actúa de otra manera, poniendo por delante su espíritu nacional, su patriotismo, la defensa de la patria. Y yo creo que este Yúñez algo tiene que se le ablandó su alma, su cerebro, su conciencia, y dijo, voy a votar a favor de la reforma y no voy a votar bajo la presión que me están imponiendo mis compañeros de partido, llamándome traidor a la patria, cuando no soy traidor a la patria, ni siquiera soy traidor al pueblo de Veracruz. Lo que hemos hecho en Veracruz, lo hemos hecho con nuestro esfuerzo, sin la participación de los dirigentes actuales del país. Y entonces él decide votar por la reforma. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si no vota él a favor de la reforma y la derecha, la oposición, el intervencionismo extranjero le dan cuerda a la idea de que no son los 2/3, los 85 senadores que tiene Morena, sino que son 86? No se hubiera alcanzado la votación necesaria de los 2/3 para que pasara la reforma. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Que todo el esfuerzo de un pueblo que votó 30 millones de votos a favor de la candidata del movimiento, juntos seguimos haciendo historia, y por el plan C, se iban a ir al cesto de la basura, José Luis. Entonces, yo digo que hay que medir los hechos, los pasos que se dan en la vida de acuerdo con tu conciencia y de acuerdo con los compromisos que tú tengas con el pueblo, con la gente más necesitada. Y para mí, este Yunes Márquez hizo bien en votar a favor de la reforma, porque como tú señalas, este proceso llamado lawfare, que consiste en hacer golpes de Estado, poniendo por delante las leyes, las mañas de tipo legal, constitucional, pues entonces nos hubieran echado abajo todo el proyecto que por años ha venido impulsando el pueblo de distintas maneras y que culminó, por fortuna, con el voto favorable que le quitó la argumentación a la derecha, porque ellos intentaron un golpe a partir justamente del apoyo que tenían de la Suprema Corte, porque la invasión que hicieron a los locales oficiales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el rompimiento de vidrios, el robo de cosas oficiales y demás, pues fue un intento de golpe. Por fortuna se paró, porque, bueno, la gente nuestra
no carece totalmente de la experiencia y del colmillo necesarios para sacar adelante una situación compleja como la que se estaba presentando. Por último, en relación con lo de Venezuela y el reconocimiento de este tal Edmundo por el gobierno de España. Yo, francamente, me da pena hablar de este asunto, José Luis, ¿no? Me da vergüenza, porque pues intentaron lo mismo que están intentando aquí en México, lo mismo que hicieron en Bolivia al derrocar a Evo Morales, esa derecha rabiosa, ultra reaccionaria, obediente a los dictados del imperialismo, del Fondo Monetario Internacional y demás, pues tomó el poder en sus manos con estas argucias de carácter legal, de carácter constitucional, entre comillas. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo se revela a las injusticias, pues estos golpes no siempre prosperan. Y en el caso de Bolivia, como tú sabes, al año de haber sido derrocado Evo Morales, se viene nuevamente un proceso electoral y el pueblo boliviano pone en el poder a la gente del MAS, del movimiento al socialismo, al equipo, a la fuerza de Evo Morales y mete a la cárcel a los que habían dado el golpe apoyándose en las leyes constitucionales, entre comillas, repito. Entonces ese asunto está en manos de lo peorcito que hay a nivel internacional, de esos gobiernos que los crió el neoliberalismo, que han dado resultados nefastos para sus pueblos, que están en una crisis terminal, en el peor sentido de la palabra, porque hay desempleo, porque hay miseria, porque hay violencia, porque hay guerras, porque hay un montón de cosas y el pueblo está aguantando. Pero yo creo que esto que está pasando en México va a producir un sacudimiento a nivel internacional importante. Y en algunos países, más o menos, como es el caso de Francia, por ejemplo, el caso de Alemania, en donde la izquierda se está recomponiendo, está avanzando, se está reorganizando y está tomando en sus manos espacios de poder sumamente importantes. Entonces, yo creo, José Luis, por último, que estamos en un momento crucial de la historia. México está jugando un papel importantísimo y este papel no es adjudicable solamente a los dirigentes de Morena, que tienen muchos errores. No es tampoco resultado de la actividad solo de la presidenta electa de la República. Es el genio político, el contacto con su pueblo, la organización del pueblo, la inspiración y la concientización del pueblo, lo que al lado de Andrés Manuel ha venido generando todo este momento que está haciendo historia en México y en el mundo. Y yo creo que nuestra fuerza, José Luis, es tal que va a ser difícil que la derecha salga de la crisis en la que se encuentra, porque está en contra de todo. Y ya actualmente el PAN y el PRI y el MC están sufriendo rompimientos internos. En comités estatales de estos partidos, diputados y senadores, ya están entrando a Morena, al PT, al Partido Verde, porque se dan cuenta de que no solamente ellos como políticos no tienen futuro,
sino que están siendo víctimas del engaño, de la manipulación, del acoso y también de la traición de sus propios intereses. Esto es lo que yo creo que está pasando y que, a mi juicio, no tiene vuelta de hoja. Va a ser muy difícil que caigamos en un retroceso, primero porque el pueblo nos está mirando, nos está apoyando y nos está exigiendo que cumplamos con la palabra que hemos dado públicamente. Y aunque el poder no se puede conservar eternamente, si no estás a la cabeza de las necesidades, de las demandas y de los sentimientos del pueblo, yo creo que este pueblo nuestro ha crecido tanto política, organizativa e ideológicamente que va a ser muy difícil que nos puedan seguir engañando con el petate del muerto. Esa es mi opinión, José Luis. Muy bien, Jesús, como siempre, muy oportuno, puntual. Realmente el espíritu del movimiento aquí está presente en tu voz y en tu prestancia. Y bueno, aquí vas a seguir haciéndonos el favor de venir, cuando menos una vez a la semana. Habrá temas de qué platicar y como decíamos antes, fuera del programa, por la mañana o por la media tarde. Bueno, necesitamos que esto se vea en más espacios, con más puntualidad, con más expectativa de recibirnos cada semana. Yo ahorita, como te dije, tengo problemas de la página, no la ha podido subir el técnico después de 3, 4 semanas. Y bueno, esto va a solucionarse pronto y vamos a salir de nuevo en radiomorena.net o en el nuevo nombre radiomorena.tv. Y nos dará gusto que estés con nosotros como siempre. Te deseamos lo mejor, que tengas un feliz fin de semana y un abrazote, Jesús. Ojalá algún día te lo pueda dar personalmente allá en la Ciudad de México. Igualmente, José Luis. Nos vemos. Igualmente te mando un abrazo y estamos en contacto. Órale, chao. Saludos a tu auditorio, mano. Seguro. Gracias. Adiós. Hasta luego.